escoger creer, escoge creer, escojamos creer, que está otra vez en Mateo 16, del 13 al 20. Y cuando vemos este pasaje, nos narra esta opción muy importante que toma Pedro, cómo reacciona y qué es lo que Dios, lo que es Cristo le dice sobre esto. Jesús habla sobre esto, dice: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. Jesús le dice: ¿quién dicen? ¿Han visto milagros? ¿Han visto lo que he hecho? ¿Han escuchado mi enseñanza? ¿Y quién dice las multitudes? ¿Quién dice los hombres que soy yo? Y comienza a decir este número de personas. Juan el Bautista para ese tiempo ya había muerto o ha sido asesinado. Elías, Jeremías o cualquiera otro de los profetas. Y realmente eso nos muestra la reacción del pueblo. Nos muestra la confusión que había en los corazones de las multitudes. ¿Quién está obrando en este momento? Y esto nos pasa mucho porque nos cuesta identificar el obrar de Dios. Nos cuesta decir: Dios está actuando. Y de cierta manera nos cuesta entender que Dios no deja de obrar en nuestras vidas. Y como lo hemos visto, lo creemos, lo decimos, pero cuando viene la práctica, entramos en conflicto. Y Jesús viene con la pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? Les pregunta Jesús. Y en los años que tengo trabajando con niños, en el aspecto escolar y en general, ahorita que he estado preparando niños que vienen bajos, que hemos estado en asesorías y van a enfrentarse a un examen, siempre le digo: lee con cuidado y responde con lógica. Lee con cuidado y responde con lógica. Chicos, secreto, el gran secreto: lee con cuidado, responde con lógica. Cuando tú preparas un examen, la mayoría de los maestros en todos los niveles, el objetivo es que los alumnos pasen. O sea, no, hay sus excepciones y ustedes tienen la experiencia y pueden decirme cuáles no. Pero casi todos quieren que el alumno pase, por dos razones. Es una lata trabajar con niños que reprobaron. Nadie quiere eso. Y ponen las preguntas de cierto modo que tengan cierta lógica y tienen que ver con lo que vieron, ¿sí o no? Un examen bien hecho tiene que ver con lo que tú viste en clase. Por muy malo que sea el maestro y cruel y despiadado, te va a poner un examen de lo que vistes en clase, ¿sí o no? Dicen: es que me reprobó el profe. ¿No oído esa frase? Esa frase viene desde me reprobó. Me preguntó cosas que ¿qué? ¿Que no vimos? No entraste, no estuviste. ¿Dónde están tus apuntes? ¿Leíste ese libro? Sí, es complejo. Pero si actuamos con lógica, las preguntas se contestan por sí mismas. Porque he tenido alumnos que les va mal en matemáticas y son muy buenos sumando, multiplicando, dividiendo, todo. Solamente que cuando leen un problema matemático, ¿qué creen que pasa? Se pierden.
y hacen un despapalle. No es que no supieron matemáticas, no leyeron con cuidado. Leer la Biblia se trata de lo mismo. Y el diálogo con Jesús siempre se trata de eso. Jesús responde y pregunta. Yo no sé si aquí pueden ver ustedes quién dicen que soy yo. Ojo, Jesús comienza, ¿quién dicen que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre no está diciendo quién dicen que es Perenganito. El Hijo del Hombre es un título mesiánico. ¿Sí? Es como quien dicen que es el Hijo de Dios. A ver, ¿quién dicen que es el Hijo de Dios? Y luego ellos dicen, no, pues unos dicen que Jeremías. Y luego vuelve a preguntar Jesús, ¿quién dicen que es el Hijo del Hombre? Y dicen, no, pues otros qué. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Ya no le faltó decir, ¿quién dicen ustedes que yo soy? ¿Sí? Y Pedro, que no sé si es el más listo del grupo o el que siempre contesta. ¿Sí? Hay una diferencia entre el más listo y el que siempre contesta. ¿Estamos o no? El que siempre contesta es el, ¿de qué es esto? ¿Sí tuvieron algún compañero? ¿O usted era el que le soplaban y es el que responde? No era el más listo, es el más aventado. Porque Pedro no siempre contesta bien, pero siempre contesta primero. Y diríamos nosotros, ¿qué quiere, profe? ¿Eficiencia o prontitud? Y Pedro siempre es pronto. Sus respuestas no siempre, porque luego le va mal en la respuesta. Aquí le fue de 10. Pero hay veces le va de 0. Cuando Jesús le dice, aléjate de mí, ¿qué creen que le puso Jesús? 0, casi le dijo, ¿tan bien que ibas, Pedro? Y mira. Y responde. Y esta respuesta nos genera varias cosas que tenemos que creer. Lo primero es creer en Cristo. Número 1, cree en Cristo. Cuando hablamos de creer, tenemos que creer en Cristo. Porque la respuesta de Pedro le dice, Simón Pedro respondió, ¿tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Se sacó 10 o contestó lo que Jesús le estaba diciendo? ¿Se sacó 10 o asistió a todas las clases? ¿A cuántas clases de Jesús había asistido Pedro? Vean atrás. Jesús sana a muchos, la fe de la mujer cananea, alimentación de los 4,000, Jesús sana enfermos de Genezaret, alimentación de los 5,000. ¿Sí estamos o no? Nomás así bajita la mano vio alimentación de 9,000 personas. Y todas se preguntaban, ¿quién lo hizo? ¿Quién puede multiplicar el pan? ¿Será Jeremías? ¿Será Juan el Bautista? Que ustedes lo vieron, Juan el Bautista multiplicaba y multiplicaba pan, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Juan el Bautista multiplicaba pan. ¿Por qué me ven con cara de qué está hablando, hermano? Pues yo no entiendo de qué estaba hablando Jesús si le contestan Juan el Bautista. Si nunca vimos a Juan el Bautista alimentando a nadie, apenas se alimentaba él, porque comía miel silvestre y chapulines. Hombre, qué chapulinzote, José. ¿Sí o no? ¿Juan el Bautista hacía esas cosas? Juan el Bautista había dicho, yo no soy. Le preguntaron y él decía, no, yo no.
Yo soy una voz que clama en el desierto. Y luego le preguntan, ¿quién dicen que soy? Y alguien, Juan el Bautista. No, mi rey. Ahí está, 4 y 4 son 8. Y tú le dices, ¿les ha pasado o no? Ahora que tuvieron a los niños en casa, que les explicaban cosas, ¿qué se siente explicarle lo que te digan? ¿Sí o no? ¿Han tenido la experiencia? No quiero voltear a los hermanos porque traen a sus hijos, ¿verdad? Voy a voltear a todos ustedes. Que 5 más 5, 6, 8, 3, no están jugando, o sea, son sumas o adivinanzas. ¿Ha jugado con los niños o usted lo hizo de niño? ¿Qué sumas o adivinanzas? Tenía un niño que llegaba y contestaba puro mal y luego lo tenía que volver a poner que lo hiciera. Le digo, trabajas doble, mi rey. Se aventaba 2 horas contestando mal y 5 minutos contestando bien. ¿Sí me explico o no? ¿La respuesta estaba ahí o no? ¿Cuál es el problema? No la habían creído la respuesta. Respóndeme con seguridad. 2 y 2 son. Y si yo les digo 5, me ven como cuando les dije Juan el Bautista alimentaba multitudes, ¿va? ¿De qué está hablando? Eso no lo vimos en la Biblia, ¿verdad o no? Pero cuando tienes esa seguridad y te sabes la respuesta, eres el primero que levantas la mano y dices, profe, esa sí me la sé, esa sí pregúntemela. Y luego no te la pregunta el profe y decías tú, la única que me sé y no me la pregunta. Y Pedro levantó la mano y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo hemos visto, me lo has repetido ¿cuánto? Y Jesús le dijo, hasta que das una, no, Jesús no era así, pero Jesús quería que creyeran la verdad. Hermanos, creer no se trata de saber, creer se trata de confiar lo que hemos visto. Porque hay veces creemos que cuando compartimos el evangelio la gente no cree porque no se lo explicamos bien. ¿Sí estamos o no? Es que no cree porque no les he explicado. No, creer es ver lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo y lo que vemos aún en su palabra. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que creer implica más? Porque necesitamos creer en su revelación. Jesús le dice a Pedro, ¿por qué creyó? Versículo 17, dice, entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eres listo porque el Espíritu Santo te lo sopló. ¿Sí me siguen o no? ¿Quién te lo mostró? Mi Padre. ¿Qué te mostró? Al Hijo. ¿Cómo lo supiste? Porque lo viste. ¿Cuánto hemos visto del Señor, hermanos, en su vida? ¿Ha visto maravillas del Señor o no? El Señor viene y le pregunta y usted dice, vienen situaciones de nuestra vida y decimos, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? No sé si sea de Dios, sé que Dios está conmigo. ¿Me sigue la diferencia o no? Y puedo ver cuando Dios actúa porque pues ya me la sé. Dios le había revelado. La revelación no viene de nuestra mente, hermanos. La revelación viene del Señor. Él fue el que se reveló a nosotros. ¿Quién envió al Hijo? Dios. ¿Desde cuándo lo planeó?
¿Desde el principio o no? ¿Recuerdan? Génesis 3:15. Cuando yo diga Génesis 3:15, ustedes ya saben de qué estoy hablando, ¿no? La serpiente herirá a tu simiente en el carcañán, pero tu simiente lo herirá en la cabeza. Evangelio, la obra de Cristo derrotando el pecado. Jesús vino y dice Jesús: qué bueno, Pedro, que vas aprendiendo la lección. Nomás te ha llevado un par de meses, 3 meses. No quiere decir que se las iba a sacar todas bien, pero ya sabía quién era el Cristo. Creemos en su revelación, hermanos. Debemos creer lo que Dios nos muestra. Hermanos, cuando creemos en su palabra, creemos la obra de Cristo Jesús. ¿Me sigue o no? Y para creer en ella tengo que conocerla. Y para conocerla tengo que ver lo que Dios me está diciendo. Muchas veces creemos en lo que queremos creer. ¿Cómo se cree en lo que queremos creer? Usted no lee la Biblia para encontrar lo que le gusta. Usted cree en la Biblia lo que Dios le está revelando. ¿Me explico la diferencia o no? No es, ya encontré. Porque es como los alumnos. ¿Le ha pasado o le pasaba en clase que llegaba el profe y había un alumno que le preguntaba al profe cómo le había parecido el partido de ayer? Y sabían hasta qué equipo le iba el profe. Y el profe pasaba los siguientes 50 minutos hablando de qué. Dice, no, es que el profe sabe mucho de fútbol. Sí, les gustaba saber de fútbol, pero lo que querían era ¿qué? Correrse la clase. ¿Les pasó o no? Muchas veces llegamos a la Biblia y le preguntamos a Dios cosas que no tienen que ver. ¿Pero qué queremos? Que nos muestre algo que nos haga sentir bien y no lo que Él nos está. Necesitamos creer en Cristo, necesitamos creer en su revelación que Dios nos está mostrando. Jesús le está diciendo de dónde viene la revelación. La revelación viene de Dios. La revelación no me la inventé yo, hermanos. Yo no me invento la revelación. Usted no se la inventa a nadie. Y no hay un secreto oscuro para decir, aquí está la mera verdad. No, está ahí. Leamos, enfrentemos nuestra vida a la palabra y sigamos creciendo. Creer en Cristo, creer en su revelación. 3, crea en su iglesia. Cuando Dios le revela que es el Cristo, nosotros le decimos, ¿cómo le decimos a ese cuando alguien cree en Cristo? Dígame. ¿Es salvo? ¿Qué más? Nuevo creyente, ¿qué más? ¿Cómo? ¿Ha tenido fe? ¿Qué más? ¿Cómo? Nuestro hermano, ¿qué más? Hay un montón de objetivos que decimos cuando alguien cree en Cristo. ¿Sí estamos o no? Pedro estaba creyendo en Cristo, ¿sí o no? Que entendió la obra reveladora de Cristo. ¿Cuándo creyó Pedro? Cuando dijo Jesús, deja tus redes y sígueme. O cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Desde que lo siguió. ¿Quién opina lo contrario? Yo opino lo contrario y opino lo mismo.
Lo contrario es que aquí está creyendo en Cristo o no. Entonces, si creyó allá, que creyó aquí. ¿Me sigue o no? Creyó, siguió creyendo. Porque lo negó o no, dejó de creer. No sé, pero lo negó y feo. Y lo vino Jesús, se acercó a él y volvió a creer. Y siguió creyendo. Y luego Jesús le dice, el Padre le dice, ve allá con Cornelio. Y dice, no, y siguió creyendo. Creyó. Porque creer es relacionarse con Cristo, entender lo que Cristo está haciendo y conocer a ese Cristo. ¿Sí me sigue o no? Porque creyó en Cristo. Entendió su revelación que le fue dada. ¿Cuál fue la buena? Todas. Pero luego viene el reto, porque nosotros lo separamos. Creer en su iglesia. El versículo 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tú eres Pedro, y sobre esta roca, y ahí viene la confusión que nosotros ya sabemos que es confusión, porque le dice, tú eres Petro y sobre esta Petra. El problema que la confusión es que no estuvimos ahí, pero el lenguaje sí no lo dice. Algunos dicen que en arameo significa lo mismo, pero no está escrito en arameo. Aunque Jesús lo ha dicho en arameo, no está escrito en arameo, está escrito en griego. Y sí hay una diferencia, pero lo vemos en toda la Biblia. Hay un mensaje general de la Biblia y necesitamos entender eso. No lo decimos, pero necesitamos creerlo y necesitamos estar seguros. Aún la misma Biblia, y creo, y lo he comentado con ustedes, si no se los digo en este momento, la revelación y la Biblia se sujeta a otra parte de la Biblia. La revelación no es la revelación aquí y la revelación aquí y todas las revelaciones son iguales. No, la Biblia nos muestra su revelación. Entonces yo tengo que entender que es igual de importante. No puedo decir que dos cosas son igual de importantes, porque no es lo mismo. Cristo ha muerto para dar salvación a Cristo te da dones. ¿Me explico o no? Porque la salvación es de todos, los dones no son iguales. ¿Me siguen o no? ¿Cuál es más importante, mis dones o la salvación? La salvación. ¿Los dones no son importantes? Pero primero tengo que tener ¿qué? Y eso, cuando lo leemos, vamos tomando prioridades en la Biblia. ¿Qué cosas puedo creer y no son tan fundamentales? ¿Y qué cosas tengo que creer que son sólidas? Eso marca mi relación con Dios. Pero Jesús le está diciendo prioridades. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús está hablando. ¿De qué está hablando Jesús? Porque puedo decir, sobre esta roca está hablando de Jesús. ¿Lo puedo decir o no? Porque puedo decir Petra. Pero si no lo puedo leer en el idioma original, lo puedo leer en el contexto. ¿Qué le preguntó Jesús a Pedro o a los discípulos? ¿Quién dice que soy yo? ¿Si estamos o no? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice, Pedro, tú eres Pedro. Y sobre esta roca, ¿sobre qué roca?
¿Sobre él o sobre la afirmación? ¿Sobre qué? La afirmación. ¿Me explico o no? Obviamente sabemos que la afirmación es él o no, pero las multitudes y todos estaban confundidos de quién era él o no. ¿Me siguen o no? ¿Qué dijo las multitudes? ¿Quién era él? Juan el Bautista, Jeremías, uno de los profetas. Si la confusión sigue, ellos pueden creer que se trata de Juan el Bautista. Jesús es Juan el Bautista. Entonces la iglesia está fundada ¿sobre quién? Entonces somos bautistas, ¿por qué? Juan el Bautista. Ay, ¿qué tal, dejen ustedes, lo he oído. Ahorita le suena a usted chiste, pero lo he oído. Lo he oído y usted creo que alguna vez también. Es que venimos desde allá. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Hay toda una teología. Pero Jesús le dice, sobre mí, pero no sobre mí, sino la afirmación de quién soy yo. Yo soy el Cristo. Y esa afirmación es la roca de la iglesia, porque esa es la revelación de Dios, que eres el Cristo. Porque en sí nosotros no vimos al Cristo, ¿o sí? ¿Usted ha visto a Jesús? Si no, dígame para. Después, Pablo solamente vio al Cristo. Porque podemos decir Cristo preencarnado, pero Pablo nada más vio a Cristo. Lo que nosotros vemos es la afirmación. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿En qué creemos? En la afirmación de que este que hizo milagros es la revelación de Dios. ¿Me sigue o no? No estoy diciendo que no sobre Jesús, pero la afirmación dice que Jesús es Cristo. Entonces, sobre esto está fundada ¿qué? Esta iglesia está fundada sobre ¿qué afirmación? ¿Seguros? ¿O que somos bautistas? ¿Cuál es la afirmación que nos define? Dígamelo. No voy a quitar el letrero, seguimos siendo primera iglesia bautista, no lo voy a quitar, pero hay algo superior. Cuando la gente me dice, ¿usted es cristiano? Le digo, amén. Igual que aquel, amén. Ya, hay veces hasta miedo me da, pero digo, sí. Porque la iglesia de Cristo no es solo la iglesia, sino es todo lo que se funda sobre el que cree en Cristo. ¿Recuerdan ese canto? ¿Alguna vez lo cantaron? No sé si alguna vez hemos cantado en la Cristo, en la iglesia, pero yo me acuerdo que lo cantaba de joven. Si detrás de la cruz tú estás, dame la mano y mi hermano será. ¿Sí o no? Vamos a cantarlo con todo menos con los pentecostés. ¿Sí me explico o no? ¿Lo ha oído en la iglesia o no? Somos hermanos, pero no con esos. Ya no como que somos hermanos, somos como medios hermanos. La base es Cristo Jesús. ¿Eso nos hace una iglesia o no? ¿Nos hace Pibla Vida o no? Creamos en la iglesia. Porque la fe se vive en lo individual, pero se manifiesta ¿en dónde? En la iglesia. ¿Ha oído la frase? No, yo estoy bien. Yo y Cristo estamos súper. ¿Por qué no hace la iglesia? Eso es otra cosa. Porque la iglesia me cae mal. ¿Sí lo ha oído o no? Yo sé que usted nunca lo ha dicho, jamás. Pero hay veces nos cae mal la iglesia, pero nos gusta Jesús. Y Jesús dice, yo soy la base de esta iglesia. Déjeme decirle que hasta del pastor.
¿Sí o no? Porque ¿sobre qué estamos parados? ¿Sobre quién? La afirmación de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios. ¿Lo creemos o no? Esa es la afirmación. Estamos parados sobre eso. Eso nos hace una familia, eso nos hace un cuerpo, eso nos hace la manifestación física de Cristo Jesús. ¿Es tremendo o no? Hasta decirlo me da como... Somos la manifestación física de Cristo Jesús. ¿Lo puede creer o no? ¿Sí o no? ¿Sí es verdad o no? Porque ¿quién vive en usted? El Espíritu Santo. Decimos Cristo. El Cristo está, estrictamente hablando, Cristo está a la diestra. ¿Quién mora en usted? ¿Cuándo comenzó a morir? A morar. Usted comenzó a morir cuando Cristo vino a usted. ¿Quién vive? ¿Se ha oído esa frase? Me encanta. ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? ¿Y a su pueblo? Déjenlo, pero con ganas, porque sobre Cristo, sobre esta afirmación de que Cristo es el Hijo del Dios viviente, estamos parados y nos hace una familia. No solamente porque ella es su mamá, básicamente ella es su hermana. ¿Sí me explico o no? ¿Es su marido o su hermano? ¿Su hermano en Cristo o no? Necesitamos vivir la fe como familia en Cristo. ¿Me sigue o no? Somos el cuerpo de Cristo y Jesús dice, ¿por qué? Porque hemos creído que Él es el Hijo del Dios viviente. Y eso nos mueve, eso nos une, eso nos hace que estemos aquí, hermanos. Porque usted puede orar con Dios solo. ¿Sí puede orar con Dios solo? ¿Puede relacionarse con Dios solo? ¿Sí o no? Dios lo quiere. Pero usted no puede vivir la vida en Cristo solo. No, muchas veces nos gustaría, ¿va? Pero no podemos evitarlo, es la iglesia. Por eso sentimos este mover de Dios a congregarnos. No lo limitemos. Por eso hay atentados contra la iglesia. Porque la iglesia es el objetivo que Satanás quiere destruir. Por eso dividir al cuerpo de Cristo es el objetivo de Satanás. La gente me ha preguntado, ¿por qué hay división? Y la respuesta clave es porque el Satanás no quiere que el cuerpo de Cristo esté unido. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes y principados llenos de maldad. ¿Me sigue o no? No es usted mi problema, que luego no nos caemos bien. ¿Le ha pasado que luego no le caen bien sus hermanos en Cristo o no? ¿Le ha pasado? No me diga ahorita, por favor, ni tan de frente, porque si duele. Cuando me dicen, pastor, no me caes bien, duele, se siente bien feo. Digo, pues lo que más quiero es estar contigo para ti. Ya caerte bien, pues ya es un segundo plano, pero quiero que tú vivas en Cristo Jesús. Pero quiero que no caerte bien, sino que estemos unidos, porque tenemos un mismo Cristo, ¿o no? Cada vez que ustedes entran, de veras me emociono. No digo, ay, bien otra vez. Me emociono de veras porque tengo la esperanza de que sigamos creyendo como cuerpo de Cristo. Una vez me decían, no me esperaban. ¿Y qué les dije? Todos los días te estamos esperando. Porque el Padre nunca deja de esperar.
Yo no soy el padre, yo nomás me dice el Señor, quédate allí a esperar. Y digo, Señor, ¿qué creen que le digo? Imagínense. Pero tú no te mandé que preguntaras, te mandé que hicieras lo que tienes que hacer. Esta semana me preguntaron qué se sintió me tocó dar la bienvenida cuando estábamos ahí en Noches de Luz ante toda la gente. Le digo, el mismo nervio que siento cuando tengo que predicar ante una persona. Cuando sentía la cámara, ¿se acuerdan que predicaba una cámara? Sentía la misma carga que siento hoy, que su pueblo escuche su palabra, sea alimentado y crezcan y nos unamos para hacer la obra de Dios. ¿Me explico? Y no soy mejor que usted, solamente estoy parado en la misma roca que quiero que usted se afirme. No soy mejor, solamente quiero fundarme en Cristo. Es el Hijo de Dios viviente. Él es el Cristo. ¿Qué es el Cristo? El Mesías, el que vino a morir por nosotros, nos dio vida. Hay muchas cosas que nos dividen y solo una que nos une: Cristo. Y para mí es suficiente. Y por tanto, 4, debemos creer en su misión. Mateo 16, 19 dice: yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Todos hemos visto esa imagen de alguien llegando al cielo, y ¿a quién vemos ahí? A Pedro, ¿con qué? Con llavero de conserje. Y me da risa, de veras. Porque Pedro no tiene las llaves, tú tienes las llaves. Tú tienes las llaves para que otros entren. Y hermanos, nosotros tenemos las llaves para que entren, no somos cadeneros. ¿Ha visto los cadeneros? En las películas, espero, no en un antro, en las películas. ¿Cómo actúan los cadeneros? Tú sí, tú no. ¿A quiénes aceptan? A los guapos. Hay veces si entran muchachas, las muchachas que entren, porque ya tenemos muchos hombres adentro. Es como, ¿a quién quiero recibir? A ti sí, a ti no. Hay veces cuando compartimos el evangelio somos como cadeneros. ¿Se ha dado cuenta o no? Este no se merece, no, como que es muy malo, no se merece salvación. ¿Qué tal si Dios lo perdona? ¿Lo que va a hacer? Ha habido ocasiones que llega una persona a la iglesia y me dicen: hermano, ¿y lo va a recibir? Te recibimos a ti. Dejen ustedes, me recibieron a mí. ¿Me sigue o no? Yo no soy más digno que usted de salvación. Dios no me eligió a mí porque era más guapo, más listo, más inteligente. Me eligió ¿por qué? Por su misericordia. Dios te eligió por lo mismo. Y Dios ha elegido a la humanidad. Son sus hijos aún los que están en otra iglesia. ¿Está conmigo o no? No nos dividamos, pero seamos unidos nosotros como Pipla B. Invitemos a otros a que vengan, tenemos las llaves. No en la iglesia, y si quiere tenerlas, pídemelas, varios tienen llaves. Sobre todo para que vengan y limpien en las mañanas o
vean qué hace falta y lo acomoden. Pero no se trata de la iglesia solamente, se trata de ¿qué? Del reino de Dios, que los veamos ¿dónde? Entre más, mejor. El banquete no está servido para unos, el banquete es para ¿quiénes? ¿Ha tenido fiestas y pensado, no puedo invitar a todos porque no me alcanza para darles a todos? ¿Sí lo ha pensado o no? Hasta los papás lo piensan cuando van a hacer piñatas. No le hago una fiesta más grande porque luego quieren invitar a todo el salón. Y luego, si hago una fiesta más grande, ¿qué les voy a dar? ¿Sí lo ha pensado o no? Nomás invito a ¿cuántos? A los que les puedo. Que luego si son de diente bravo, digo, pues lo invito y ya no invité a otro porque come lo de 3. Pero lo quiero mucho y es el invitado, yo no. Jesús tiene un banquete para ¿cuántos, hermanos? Le dijo a Pedro, alimenté a 5, luego a 9 con unos cuantos peces y unos cuantos panes. Y no sé si multiplicó el vino, pero de que estaba buena la fiesta, estaba buena. Pero la Biblia nos habla que un día habrá las bodas ¿de qué? Del Cordero. Y necesitamos invitar, hermano, ven. Yo quiero que vengas y conoces ese Padre amoroso que quiere tener esta relación contigo. Y hay gente que no está ahorita apuntada. Necesitamos enviar esos mensajes que me gusta enviar. Confírmame si vas a estar porque quiero que estés, no porque no. Que me confirmes, siempre lo repito, no significa que no quiero que no estés si no confirmaste. Quiero que esté tu lugar preparado. Y Dios es así, quiero prepararte un lugar. Y Jesús lo dice una vez, en mi casa ¿qué? Muchas moradas hay. Hermanos, tenemos esa misión, ese llamado, y necesitamos creer que esa es nuestra misión como iglesia. Y es una misión como iglesia, porque no les comparto para mí, les comparto para la iglesia. ¿Me siguen o no? Sean parte de la iglesia. Sean parte de la iglesia. Dios quiere que la gente sea parte de su iglesia. Y por último, quiero compartirles este último versículo. Creer en su instrucción, porque es muy peculiar. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que Él era el Cristo. Eso lo vemos continuamente. No digan nada. No digan nada. La respuesta de Jesús: mi tiempo no ha llegado. Pero ¿por qué creer en la instrucción? Porque siempre que tú lees la Biblia, y vuelvo a este punto, Dios te dice hazlo, síguelo. Muchas veces el mismo Espíritu Santo te dice hazlo. ¿Y qué comenzamos a hacer? Racionalizarlo. ¿Han visto o no? Haz esto y decimos sí, y luego decimos no, es que no, porque esto, porque lo otro, porque aquello. ¿Les ha pasado o no? Dios nos da ese impulso. Y necesitamos decir, no racionalizarlo para no hacerlo, sino pensar cómo logramos hacer lo que el Señor nos ha puesto a hacer. ¿Me explico o no? Jesús lo responde a eso. Cuando unos constructores no miden lo que harán, mida lo que Dios le ha mandado a hacer.
vea, involúcrese, haga. ¿Por qué? Porque Dios nos está llamando específicamente a hacer cosas específicas. Dios te está llamando a hablarle a personas específicas. Hay veces hay personas que te dicen, no, yo no quiero oír nada. Respeta y busca quién es el siguiente. Porque la obra de convencimiento, ¿quién la hace? El Espíritu Santo, Dios la hace. Siembra la semilla y deja que el Señor la haga crecer. Y luego ya cuando crece, Dios te manda que la cultives, que la cuides, estás ahí. Pero ninguna semilla crece cuando tú nomás le dices, crece, 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 crece. ¿Qué más yo quisiera? ¿Sí o no? Si se trata de decir crece, yo no me diría 1.69, 1.70 por favor, porque se oye más bonito, ¿va? Me siento menos chaparrito cuando digo 1.70 que 1.69. Pero si fuera a decir crece, pues yo qué, como 1.90 más o menos, ahí me quedo. La obra la hace ¿quién? Pero necesitamos escucharlo nosotros y dejar que Él nos dé crecimiento. Pero hay veces hasta al Espíritu Santo le decimos, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Y usted, ya que tiene algún tiempo aquí, ya sabe que ese refrán sí existía. Y lo decía con sus amigos cuando no quería ¿qué? Escuche instrucciones de Dios. ¿Qué quiere Dios que haga? ¿Qué le está llamando Dios a hacer? Somos un cuerpo, hermanos, y Dios nos está llamando constantemente. Y quiero que se una. No a mí, sino que nos paremos sobre la fe que hemos creído. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Somos su iglesia, su pueblo. Actuemos conforme a eso. Oramos juntos. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por lo que haces, por lo que has hecho, por lo que harás. Porque tú no has dejado de hacer jamás. Gracias porque nos has revelado que Cristo es tu Hijo y ha venido, Señor, a salvarnos y rescatarnos. Y ahora, Señor, como un cuerpo nos unimos a ti, parados en esta verdad. Caminamos en nuestra vida y crecemos como iglesia. Nos ponemos en tus manos, Señor Jesús, porque tú lo eres todo y para ti vivimos. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén.